Alabemos al Señor, porque para siempre son sus misericordias. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. Y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Por tus sendas de justicia guíame. Hermanos, buenos días. Mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 16 al versículo 18. Por este domingo vamos a hacer una pausa en la serie de Hebreos para predicar de este tema que es bastante importante y necesario para nosotros. Mateo capítulo 6, versículo 16 al versículo 18, y nos ponemos de pie para leer la santa palabra de nuestro Señor. Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18, dice la santa palabra de Dios. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos ilumines con este tema en esta mañana. Hables a nuestras vidas, transforme nuestro entendimiento y nos permitas poner en práctica todo lo que vamos a aprender. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También quita de nosotros toda distracción de nuestra mente y permítenos estar atentos a lo que tú tienes para decirnos en esta mañana. En el nombre de tu Hijo. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a estudiar
uno de los temas más olvidados en nuestras iglesias reformadas. Este tema a la vez, así como es olvidado en nuestras iglesias, es uno de los de las prácticas cristianas o de las disciplinas cristianas más abusadas en algunas iglesias, en las iglesias pentecostales y carismáticas. La tendencia en el cristianismo es irnos a los extremos, ¿sí? Un ejemplo es con el dinero. En algunas iglesias podemos observar el abuso que se hace con respecto al dinero, pactos y muchas cosas donde quieren, digamos, exprimir a las personas a través del dinero, pero en otras iglesias los miembros se van a otro extremo y ya ni quieren ofrendar ni quieren diezmar. Otro de los ejemplos lo vemos en el servicio a la iglesia. Algunas iglesias hacen un énfasis exagerado en el servicio de tal forma que los miembros parecen esclavos de la iglesia, que sirven todos los días y a toda la hora en la congregación, viven en la congregación y descuidan así los deberes del hogar, los deberes laborales y los deberes escolares, ¿no? Pero en otras iglesias, en cambio, se van al otro extremo. Los miembros se olvidan de servir y pierden toda responsabilidad con la iglesia local. Se vuelven cristianos domingueros. Cuando estaban en una iglesia lavaban hasta las sillas y en otra iglesia llegan tarde a los servicios dominicales. Un último ejemplo de muchos más lo vemos en el evangelismo. En algunas iglesias se enseña que el que no evangeliza se va al infierno. Y vemos a los miembros evangelizando en todo momento y en todo lugar. En las busetas, en las esquinas de las calles, en los semáforos y hasta en los aviones. Pero luego en otras iglesias se enseña que la salvación no se puede perder y entonces los miembros no evangelizan ni a sus familiares ni a sus vecinos. Esa siempre es la tendencia. Los seres humanos, pecadores, tendemos a irnos a los extremos. O abusamos de algo o dejamos de hacerlo. Pero nos cuesta mantener un equilibrio adecuado, un equilibrio correcto de cada cosa, de cada tema, de cada idea. El mismo problema ocurre con nuestro pasaje y tema de hoy. Por un lado tenemos a las iglesias pentecostales y carismáticas, ayunan en todo momento. Algunos ayunan hasta 30 veces al año por cualquier motivo. Otros ayunan 40 días de seguido. Me río porque conozco muchos casos. Otros ayunan 40 días de seguido tratando de imitar el ayuno de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Para ellos, mientras más ayunemos, más espirituales seremos. Alguien que no ayuna es alguien que no es espiritual. Eso que como que te da un nivel espiritual más alto, ¿no? Algunas personas tienen el ayuno como un medio de vanagloria para mostrar cuán espirituales son. El que más ayuna, más espiritual es. Y así distinguen los niveles en la congregación. Otras personas tienen el ayuno como un medio para ganarse el favor de Dios y recibir bendiciones. Ayuno para que Dios me dé su favor, para ganarme sus bendiciones. Y otras personas un poco más desorientadas tienen el ayuno como un pasatiempo para cuando no hay obligaciones que cumplir. Estamos de vacaciones, no hay nada que hacer, voy a ayunar. Pero por otro lado tenemos a nuestras iglesias reformadas, que en este lado pareciera que no existiera el ayuno, ¿sí? Es como si estos versículos que hablan del ayuno los omitiéramos y los arrancáramos de nuestras Biblias y pensáramos que no es necesario ayunar. En nuestras iglesias reformadas podemos durar años sin ayunar. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, hermanos. Y mis hermanos, es el otro extremo del asunto, ¿sí? Así que en nuestra enseñanza de hoy buscamos responder varias cosas. Primero, ¿qué es el ayuno? Segundo, ¿cuál es su propósito? Tercero, ¿en qué casos deberíamos ayunar? ¿Qué es el ayuno? ¿Cuál es su propósito? ¿Y en qué casos deberíamos ayunar? Así que la meta al final de este sermón es que podamos tener un entendimiento adecuado y bíblico sobre este tema y cómo el ayuno nos muestra al Señor Jesucristo. Nuestro pasaje se encuentra ubicado en el Sermón del Monte. Muchas veces hemos predicado aquí en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el primer gran sermón de nuestro Señor Jesucristo, ubicado en el Evangelio según San Mateo del capítulo 5 al capítulo 7,
En esos 3 capítulos, 5, 6 y 7, nos vamos a encontrar todo lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y en este capítulo 6, nuestro Señor comienza a explicarnos cuál es la actitud correcta que debemos tener hacia algunas disciplinas cristianas. No son todas las disciplinas cristianas, pero Él se hace hincapié en 3 disciplinas cristianas de las cuales los cristianos tienden a tener una actitud inadecuada al practicarlas. Una es las limosnas, las ofrendas, la ayuda al prójimo. La otra es la oración. Y la tercera es la que toca hoy, que es el ayuno. Son 3 disciplinas cristianas que todos debemos practicar constantemente a lo largo de nuestro caminar en esta vida. Disciplinas cristianas, medios de gracia que constantemente debemos estar practicando. Pero se deben practicar de forma correcta, porque la tendencia es a alardear y a hacer tocar trompeta de nuestra vida piadosa para que los demás vean cuán excelente y correctos cristianos somos, cuán piadosos somos. La primera disciplina cristiana la encontramos en Mateo capítulo 6, podemos ir allí nuevamente, del versículo 2 al versículo 4. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Algunos dicen que tocar trompeta delante de ti era como poner a otras personas a que hablaran de todo lo que estaba haciendo. Otros dicen que era que literalmente se tocaban trompetas para que todos prestaran atención a que alguien iba a dar limosna. Básicamente era resaltar que estabas haciendo eso. Hoy día podríamos decirlo, publicarlo en Facebook, publicarlo en WhatsApp, que estás haciendo tus obras de misericordia con esa motivación de que los demás vean que tú sí obras. No hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Reciben su recompensa de los hombres, quienes les admiran. Ellos buscan la admiración de los hombres y reciben la admiración de los hombres. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Así que los hipócritas daban limosna, pero no porque amaran a su prójimo. No porque amaran a su prójimo. O porque quisieran honrar y dar la gloria a Dios. La única motivación de ellos era recibir la gloria de los hombres, la recompensa de los hombres. Así que daban limosna, pero al mismo tiempo hacían tocar trompeta para que todos vieran cuán piadosos eran. Realmente, mis hermanos, ellos recibían su recompensa de los hombres, porque los hombres los alababan por su gran piedad, y eso es lo que ellos buscaban, y esa recompensa era la que recibían. Pero aquel que observa los corazones y que sabe todo, desecha esa justicia hipócrita. El problema no es publicar lo que hacemos. El problema es cuál es la motivación de ello. La segunda disciplina cristiana la encontramos en el versículo 5 y versículo 6. Noten que el Señor Jesucristo está confrontando la misma actitud. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. La misma idea, ¿no? Nuevamente vemos la actitud de estos hombres. Ellos usaban la oración no como un medio de comunicación con Dios, ni como un medio de gracia para santificarse o someterse a la voluntad de Dios, a la voluntad de Él, sino que usaban la oración como un medio de autoproclamación, para que las personas vieran cuán espirituales eran. ¿Sí? Dicen algunos comentaristas que lo que hacían los fariseos y muchos judíos en aquel entonces es que cuando iban a orar al templo, en ese camino hacia el templo, entonces eran tan espirituales estos hombres, entre comillas, que cuando iban caminando, entonces le llegaba como que el espíritu a ellos, y entonces comenzaban a orar en las esquinas de la calle, y la gente decía, wow, qué espiritual este hombre, ni siquiera pudo esperar a llegar al templo.
Y eso es lo que ocurría, por eso menciona las esquinas de las calles. Sus oraciones eran elocuentes. Qué oraciones tan preciosas, espectaculares, pero eran elocuentes porque iban dirigidos al oído de los hombres y no al oído de Dios. Cuando vamos a hablarle a Dios no necesitamos mucha elocuencia en nuestras palabras. Estos hombres recibían la recompensa de los hombres, pero no la recompensa de Dios. Un corazón regenerado busca la gloria de Dios y un corazón hipócrita busca la autoproclamación. ¡Qué hombres tan tristes! Pretendían hacer de los medios de gracia un medio de desgracia. Pretendían hacer de estos medios de gracia y de comunión con Dios un medio de autoproclamación. Ahora bien, la tercera disciplina que nos narra esta sección del Sermón del Monte es la del ayuno. Y este será nuestro enfoque, este será nuestro tema, nuestra predicación. Así que primero veamos un punto, van a ser 3 puntos, el ayuno y su propósito, el ayuno de los hipócritas y el ayuno de los cristianos. Nos vamos a enfocar la mayor parte del tiempo en este primer punto, el ayuno y su propósito. Los otros 2 puntos serán básicamente aplicativos. ¿Qué es el ayuno? Un diccionario bíblico Holman, lo define en estas palabras: abstención de ingerir alimentos. El compendio del diccionario Kittel agrega: es la abstención temporal de alimentos por razones religiosas. Y eso es el ayuno. Esta es una definición muy completa de lo que es el ayuno. La abstención temporal de alimentos por razones religiosas. La palabra ayuno proviene de una palabra griego que es nesteu, y esta palabra está compuesta por 2 palabras, esteio, que significa comida, y el prefijo ne, que es un prefijo negativo, es decir, literalmente la palabra significa no comer. No comer es lo que significa la palabra ayuno aquí en su idioma original, en el griego. Así que literalmente no comer el que no ha comido, el que está sin comida o el que está hambriento, ¿ya? Etcétera. De ahí que en nuestro idioma español tengamos la palabra desayunar. ¿Qué significa la palabra desayunar? Quitar el ayuno. Eso es lo que literalmente la palabra desayunar significa, quitar el ayuno. Es decir, quitar el hecho de que no has comido nada. Es decir, quitar la abstención de alimentos. Así que el ayuno no tiene que ver únicamente con el desayuno, ¿sí? El ayuno aplica la abstención de alimentos de un día, de 2 días, llámese desayuno, almuerzo, cena, no solamente es con el desayuno, que es como normalmente entendemos el ayuno. Un día en la mañana, de 7 de la mañana a mediodía, pero ya después tenemos hambre y almorzamos. Entonces lo que nos hicimos fue desayunar. Ahora bien, aunque la palabra literalmente significa no comer, el hecho de no comer no es el sentido real del ayuno. Usted puede dejar de comer por un día. Yo normalmente los domingos no desayuno, pero no estoy ayunando, ¿sí? El sentido real del ayuno no viene siendo el dejar de comer. El sentido real del ayuno viene siendo la sujeción a Dios, la dependencia a Dios. El sentido es la abstención vital de algo para nuestras vidas, alimento y bebida, que es vital para vivir, la abstención de eso que es vital para depender de algo que es mucho más vital, que es Dios. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está el sentido del ayuno. No es la abstención de alimento en sí, sino renunciar a algo que es vital en mí para descansar en aquello que es más vital, que es la palabra de Dios. El diccionario Vine describe 2 formas en que la palabra ayuno es usada en la Biblia. La palabra es usada en la Biblia de la abstención de alimentos, pero de forma involuntaria. Es decir, la abstención de alimentos, pero no con un motivo específico o con un motivo religioso, sino por alguna circunstancia que nos rodea. Por ejemplo, yo hoy yo creo que sí desayuné hoy, pero normalmente yo los domingos no desayuno, y es porque voy corriendo el tiempo, etcétera. Eso es un ayuno involuntario, pero no es un ayuno
en el sentido de la palabra en la disciplina cristiana, ¿sí? Sino es que simplemente estoy en ayuna, ¿ya? Y así se usa también la palabra en las Escrituras. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 6, versículo 3 al 5, 2 Corintios capítulo 6, versículo 3 al 5, el apóstol Pablo dice lo siguiente: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperiado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. Aquí el apóstol Pablo no está diciendo que él ayunaba todo el tiempo, sino que estaba pasando hambre, no comía. La tribulación era tal que ni desayunaba, ni almorzaba, ni cenaba, duraba días sin comer nada. Y es una tribulación lo que él estaba viviendo. Así que la palabra se usa en ese sentido, en el dejar de comer, como decimos en la costa, en el pasar hambre, ¿sí? 2, la palabra es usada de la abstención de alimentos, pero de forma voluntaria, con un sentido religioso, con un fe religioso. Y ese es el ayuno tal cual como nosotros lo comprendemos. Pero dice un diccionario que hay 3 clases de ayunos en las Escrituras. Está el ayuno normal. Se llama ayuno normal porque es el que normalmente los cristianos practican, que es la abstención de comida, la abstención temporal de comida. Por un día, por 2 días, por una mañana, por mediodía, por una semana, por 40 días, la abstención temporal de comida, pero solamente de comida. Es decir, aquí uno puede tomar agua, pero no come. Normalmente ese es el ayuno como nosotros lo entendemos, por eso se conoce como el ayuno normal. En Lucas 4, versículos 1 y 2 podemos ver ese ayuno. El Señor Jesucristo lo practicó, no comió nada. Está el ayuno absoluto, y este ayuno absoluto implica ni comida ni bebida. Ni comida ni bebida. Y precisamente como implica abstenerse tanto de beber como de comer, son ayunos que no eran de larga duración. Sí, porque el sentido del ayuno tampoco es que pongas en peligro tu vida. Si no puedes ayunar por alguna razón médica, no, eso sería algo absurdo, ¿sí? No poner en peligro tu vida. Entonces, este ayuno absoluto implicaba ni comer ni beber absolutamente nada, y por eso eran de corta duración. Y nos encontramos con el ayuno parcial. El ayuno parcial es un ayuno que practicaban los cristianos, pero con la abstención de algunos alimentos, lo que conocemos como la dieta, ¿sí? Se abstenían de algunos alimentos específicos, pero no de todos los alimentos. Simplemente se iban a abstener de algunos con motivos religiosos, no solamente por verse físicamente bien, ¿no? Sino con un motivo religioso, un motivo voluntario, te vas a abstener de ciertas clases de alimentos. Ese es el ayuno parcial. En Daniel, se cree que Daniel practicó ese ayuno. Dejó de comer algunas comidas, pero no todas. Él dice que dejó de comer el manjar delicado, ni entró en su boca ni carne ni vino, pero no se dice que dejó de comer todos los alimentos, dejó de comer algunos alimentos en específico. Ahora bien, habiendo entendido esto, nuevamente, el sentido del ayuno no estaba en la vida ascética. El sentido no estaba en dejar de comer porque sí, porque quiero dejar de comer. El hecho de que hubieran ayunos parciales, ayunos absolutos o ayunos normales nos indica que la esencia del ayuno no se encuentra en la forma como restringimos los alimentos. El sentido real y la esencia del ayuno se encuentra en la dependencia sumisa y voluntaria hacia Dios. En quitar de aquello que dependemos materialmente para depender exclusivamente de Dios y de su palabra. No solo de pan vivirá el hombre. Y hay 3 cosas importantes que debemos saber sobre el ayuno. Primero, la mayoría de las veces, y aquí es donde vamos a encontrar el motivo del ayuno, ¿sí? El motivo del ayuno, en qué ocasiones ayunar. La mayoría de las veces se relaciona con momentos de duelos en las Escrituras. En las Escrituras el ayuno la mayoría de las veces se relaciona con momentos de duelos, con momentos de tristezas, con momentos de aflicción.
ya sea por el pecado propio, por el pecado de mis hermanos, por el pecado del pueblo, o por las consecuencias del pecado, o por otras aflicciones. Pero la mayoría de las veces el ayuno se relacionaba era con esto, con el estar afligido y descansar en medio de esa aflicción en Dios. Por ejemplo, en 1 Samuel, capítulo 31, versículo 8, 1 Samuel, capítulo 31, versículo 8, dice nuestro pasaje: aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de Azarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Mas oyendo los de Jabes de Galad, es decir, los judíos, los israelitas, esto que los filisteos hicieron con Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y el cuerpo de sus hijos del muro de Bet-San, y viniendo a Jabes lo quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Es decir, estos hombres se contristaron, se afligieron por la muerte de Saúl y de sus hijos, y por esa aflicción decidieron ayunar 7 días, porque creyeron que lo mejor era descansar en Dios en medio de esa aflicción. Decidieron dejar de comer durante 7 días. No sabemos si fue un ayuno parcial, total o absoluto. No, absoluto, normal, no nos lo dice el pasaje, pero nos dice que ayunaron por esa aflicción. En 1 Samuel capítulo 7, versículo 5, dice las escrituras: y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, un solo día. Y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Estos hombres ayunaron porque estaban afligidos, pero por el pecado que ellos habían cometido. Habían cometido un pecado contra Dios y eso los afligió de tal manera que dijeron: ayunemos durante este día. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 9, versículo 17. Deuteronomio capítulo 9, versículo 17. Está hablando Moisés y dice: entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis manos y las quebré delante de vuestros ojos. Recuerden cuando Moisés bajó y se indignó al ver al pueblo adorando un becerro de oro: y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que había cometido el mal ante los ojos de Jehová para enojaros. No sabemos cómo Moisés duró 40 días sin comer pan y sin comer agua, sin tomar agua. Esto fue una obra milagrosa, pero se indignó tanto, se dolió tanto con el pecado del pueblo, se afligió tanto que decidió hacer este ayuno por 40 días, que se relaciona de hecho con el ayuno que hizo nuestro Señor Jesucristo también por 40 días. La aflicción llevó a este hombre al ayuno. Y un último pasaje, Jeremías capítulo 36, versículo 9. Dice: y aconteció en el año 5 de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno, un ayuno nacional, en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. En toda la ciudad se promulgó un ayuno. No sabemos cuántos días duró, no nos lo dice el pasaje, y si era total, parcial o normal, pero en el contexto los babilonios habían estado destruyendo ciudad por ciudad a la nación de Israel, y se acercaban cada vez más a Jerusalén. El pueblo estaba afligido porque sus hermanos estaban muriendo, y entonces se decretó un ayuno debido a esta calamidad. Estos son solamente algunos ejemplos, mis hermanos, que vemos en las Escrituras, de muchos, donde el ayuno se relaciona con calamidades, con dolor, con pecado, con tristeza y aflicción.
La mayoría de las veces en las Escrituras el ayuno se va a relacionar con eso. Nuestro Señor Jesucristo también nos lo confirma, ¿no? En Marcos capítulo 2, versículo 18, Él dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan? Y tus discípulos no ayudan, como nosotros. Y tus discípulos no ayunan. Y Jesús les dijo, noten la respuesta de nuestro Señor Jesucristo: ¿acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Es decir, aquellos que están en un momento de gozo, ¿qué necesidad tienen de ayuno? Si están en un momento de celebración. El Señor Jesucristo nos confirma la idea de cómo el ayuno se relaciona con la calamidad, el pecado, la aflicción, etc. Pero el ayuno en las Escrituras también se relaciona con una disciplina que los creyentes practicaban para tener concentración y para centrarse en algunas actividades religiosas específicas que estaban pronto a realizar. Eso lo vemos en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 1. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, el apóstol Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra para que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, estaban ayunando antes de escoger a Bernabé y a Pablo, y ayunaron después para encomendarlos para la obra del ministerio, para la obra misionera. Estaban ayunando seguramente porque estaban pidiendo la guía y la dirección de Dios para saber a qué hombres escoger y para mandarlos a la labor que iban a hacer. Ayunaron para centrarse en una actividad importante. En Hechos 14, versículo 23, vemos la misma idea. Ahora está hablando del apóstol Pablo y dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Antes de que Pablo encomendara a ancianos o a estos ancianos que ordenó al ministerio, ayunaba por ellos, ¿sí? Ayunaban juntos para encomendarse a esa labor. Y una tercera cosa importante que debemos saber con el ayuno es que señala a la obra de Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo dice: ¿cómo pueden ayunar aquellos que están en boda? Pero podemos ir a Zacarías capítulo 8. Zacarías capítulo 8, versículo 18. Vino a mí, está hablando el profeta Zacarías, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del mes séptimo y el ayuno del décimo, eran ayunos nacionales, ¿sí?, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en festividades y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. De esta manera, en ese lenguaje veterotestamentario, se les hablaba a ellos de la obra de Cristo. El esposo vendría y no había necesidad de ayunar. Por eso el Señor Jesucristo, en el mismo pasaje que estábamos leyendo ahora, cuando le preguntan por qué tus discípulos no ayunan, y Él dice: entre tanto que está el esposo, no pueden ayunar. Esta es una referencia indirecta a Zacarías, ¿sí? Cuando el esposo estuviera entre ellos, ellos estarían de fiestas. Cuando el esposo viniera, no habría más tristeza. Cuando el esposo viniera, pagaría por los pecados del pueblo. El pecado que aflige al pueblo, el pecado que nos conduce a ayunar, de hecho, el pecado que
que daña nuestro cuerpo, el pecado que nos condena, el pecado que nos entristece, el pecado que nos esclaviza, el pecado que nos lleva a consecuencias graves, esos pecados serían perdonados porque vendría el esposo y pagaría por su esposa. Vendría el esposo y cargaría con el pecado de su esposa. Él no haría como Adán. Ustedes saben cómo hizo Adán. Adán le echó las culpas a su mujer, ¿no? A Eva. Sino que él tomaría la culpa de su esposa y pagaría por ella. Así que esos pecados, esas tristezas, esas aflicciones se convertirían en gozo, porque he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo entonces es nuestro Cordero y nuestro esposo, que convierte nuestros pecados, nuestras tristezas y nuestras aflicciones en gozo. Esa es la razón por la cual sus discípulos no ayunaban mientras Él estaba con ellos. Ellos estaban de fiesta, estaban de bodas. No tenía sentido afligirse con ayuno. Pero entonces surge una pregunta. ¿Deberíamos seguir ayunando en nuestros días? ¿Era acaso el ayuno solamente para los creyentes que vivieron en la época de Cristo? Dejemos que la Biblia nos dé la respuesta. Ahí mismo en Marcos capítulo 2, versículo 20, ahí donde el Señor Jesucristo dice, es necesario que ayunen si está el esposo con ellos. En el versículo 20 el Señor dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces en aquellos días ayunarán. Así que el Señor no está prohibiendo el ayuno. No está diciendo que ya no hay más ayuno porque ahora algunos están en gozo porque él están en bodas. No está prohibiendo el ayuno. Pero tampoco está diciendo que no ayune es un pecador. Tampoco le está ordenando. De tal forma que tanto los que abusan del ayuno, sugiriendo que los que no ayunan son poco espirituales o están en pecado, como los que creen que no hay que ayunar, sugiriendo que aquellos que ayunan son débiles en la fe o viven bajo los parámetros del antiguo pacto, ambos están equivocados. Lo que vemos en este pasaje es que el Señor da por sentado que sus discípulos ayunarán. De hecho, en nuestro pasaje que estamos estudiando el día de hoy, en Mateo capítulo 6, lo vemos claramente. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en los secretos. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. El Señor no está prohibiendo el ayuno, al contrario, nos está dando por sentado que sus discípulos ayunan. Y nos está diciendo cuál es la actitud correcta para ayunar. Así que a la pregunta, ¿debemos ayunar? La respuesta es sí, hermanos, debemos ayunar. ¿Pero debemos hacerlo en todo tiempo? No. El ayuno es una práctica para situaciones específicas. Entonces, ¿cuándo debemos ayunar? Debemos ayunar, hermanos, primero, cuando estemos pasando o atravesando momentos de duelos, momentos de tribulación y momentos de angustia, para así descansar y refugiarnos en Dios como nuestro único sustento especial para la vida. ¿Sí? No dependemos de la comida ni de la bebida, sino de Dios. Y en esos momentos de aflicción nos refugiamos en Él y ayunamos buscando en Él el consuelo, buscando en Él el refugio. Además, debemos también ayunar para centrarnos en alguna labor importante y ministerial, espiritual, que vayamos a realizar, para así poder descansar y refugiarnos en la guía, en la dirección de Dios y en el sostenimiento de Él para nuestras labores. En ambas motivaciones o en ambas razones estamos descansando en Dios como nuestro único sustento, quien nos ayuda en medio de la tribulación, quien nos fortalece en medio del desánimo y a la vez quien nos guía y nos direcciona en alguna decisión importante que debamos tomar. Así que mediante el ayuno proclamamos que Dios es el único sustento esencial y necesario para nuestras vidas. El único. Lo único. Él es nuestro verdadero alimento. De ahí, mis hermanos, que el ayuno no sea para cambiar la voluntad de Dios. No. Sino para descansar en su voluntad y pedir su guía y su dirección para nuestras vidas.
Buscamos el ayuno para saber cuál es la voluntad de Dios más bien en aquella decisión importante que debemos tomar. Por tanto, mis hermanos, las iglesias deberían convocar ayunos congregacionales para descansar y depender de Dios cuando estén atravesando momentos de duelo, momentos de aflicción, o para pedir la guía y la dirección de Dios cuando vayan a tomar alguna decisión importante y no sepan qué decisión tomar, o para realizar alguna labor importante también. Allí es cuando el ayuno se practica, solamente en esos casos. Pero ahora bien, debemos recordar en este punto que en un futuro el esposo volverá por su esposa. En ese momento estaremos en una fiesta eterna. En ese momento estaremos en un gozo eterno. En ese momento estaremos en una unidad eterna con nuestro esposo. Debemos recordar que cuando el esposo vuelva no habrá más aflicción, no habrá más dolor, no habrá más angustia, no habrá la necesidad de concentrarse para solicitar la guía y la dirección de Dios a través de un ayuno, porque ya estaremos en un estado de gozo y de gloria eterna. Pero mientras estemos en este cuerpo caído y en este siglo pecador, debemos ayunar como el Señor lo espera de nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el ayuno? Es la abstención de alimentos, la abstención temporal de alimentos con fines religiosos. ¿Cuál es su propósito? Que podamos descansar en el sustento de Dios como nuestro único sustento vital, lo único necesario para nuestras vidas. ¿Y en qué caso debemos ayunar? Cuando estamos en momentos de duelo, en momentos de angustia, en momentos de tribulación, en momentos de pecados, y cuando estemos buscando la guía y la dirección de Dios para alguna decisión importante o alguna obra importante para realizar. Y veamos nuestros últimos dos puntos, que son básicamente puntos prácticos. El ayuno de los hipócritas, que es lo que el texto nos dice. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Noten, mis hermanos, cómo es el ayuno de los hipócritas. El ayuno de los hipócritas es un ayuno que busca la recompensa de los hombres. Ellos ayunan para ser vistos por los hombres. Ellos no ayunan por tristeza o por sumisión a Dios, sino que ven el ayuno como un medio de autoproclamación. Ellos usan el ayuno para que las demás personas puedan ver cuán piadosos son y además puedan ver cuántos afligen ellos a causa del pecado propio o del pueblo. Así que ellos no usan el ayuno como un medio de sujeción, sino como un medio de autoproclamación para buscar la gloria de los hombres. De cierto os digo que ya ellos tienen su recompensa. En la ley veterotestamentaria, en la ley del Antiguo Testamento, solamente se exigía un ayuno congregacional. No lo vamos a leer por causa del tiempo, pero allí en Levítico capítulo 16, ese pasaje está hablándonos de lo que los judíos llaman el Yom Kippur, que es el día de la expiación. Había un día al año donde ellos recordaban la Pascua, se relacionaba con ese hecho. Un día al año donde ellos tomaban un cordero y entraban al lugar santísimo y lo sacrificaban, mostrando que algún día Dios mandaría el cordero del mundo que expiaría nuestros pecados, y luego tomaban otro cordero y lo llevaban al desierto, y en ese cordero escribían los pecados del pueblo, y el cordero se iba hacia el desierto como indicando que Dios se ha olvidado de los pecados. Obviamente, como el cordero no podía resucitar, tenían que haber dos corderos, el cordero que moría y el cordero que iba al desierto. Pero ambos corderos señalaban a la obra de Cristo, muriendo y resucitando, ¿sí? Bueno, en ese día se dice que el pueblo debía ayunar. Ese día era día de ayuno y la ley lo ordenaba. Entonces, en la ley bíblica solamente había un ayuno que era obligatorio en todo el año, en el día de la expiación. Ese día era un ayuno nacional. Todo el que guardaba la ley debía ayunar, ¿sí? Ahora bien, este es el punto. La ley solamente exigía un ayuno, pero con el tiempo se fueron agregando ayunos. Ya leímos Zacarías, ¿no? Zacarías nos habla del ayuno del mes cuarto, el ayuno del mes quinto, el ayuno del mes séptimo y el ayuno del mes décimo. ¿Y de dónde salieron todos esos ayunos si no estaban en la ley?
El pueblo habría agregado ayunos a la ley porque ellos querían recordar y afligirse a causa de situaciones específicas del pasado. En esos ayunos ellos recordaban, no sé, posiblemente el día en que fueron conquistados por los babilonios o el día en que cayó el reino, cosas así. Recordaban cosas del pasado y eran ayunos nacionales, ¿sí? Pero cuando se convierte en ley de que todos deben hacerlo si no son pecadores, ya eso es legalismo. Cuando es un ayuno convocado y las personas pueden hacerlo de forma voluntaria, a menos que sea ley de Dios, como en el día de la expiación, sería legalismo, ¿sí? Pero en la época de Jesús, mis hermanos, se había llegado al colmo del legalismo. Los legalistas ayunaban 2 veces por semana. Lucas capítulo 18, versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba ¿con quién? Oraba consigo mismo. No oraba con Dios. Oraba consigo mismo porque su oración buscaba era ser escuchada por los hombres. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Imagínense, oraba uno consigo mismo. Dios, así mismo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Qué hombre tan espiritual, ¿no? Debía tener un físico, digo que bien, ¿no? Porque pasar hambre 2 días a la semana. Este fariseo se creía bueno y justo porque ayunaba 2 veces a la semana. Es decir, no veía el ayuno como un medio de dependencia a Dios, sino como un medio de glorificación personal. Él sentía que era justo y bueno por eso. Y este era el pensamiento de los legalistas de la época del Señor Jesucristo. El ayunar varias veces a la semana se había convertido en sinónimo de piedad, cuando la ley solamente ordenaba un ayuno al año. John Stott nos dice que ellos ayunaban los lunes y los jueves. Esto nos muestra que los legalistas de la época de Jesús abusaban del ayuno. Igual, mis hermanos, como lo hacen muchos cristianos hoy día. En muchas iglesias tú tienes que ayunar por lo menos una vez a la semana, si no, estás en pecado, hermano. Ahora bien, lo realmente malo no era el hecho de ayunar 2 veces a la semana. Eso no era realmente lo malo. Porque un hombre que quiera depender de Dios y crea que tiene esa necesidad, no buscar la gloria de los demás y necesita ayunar 2 veces a la semana, pues por supuesto puede hacerlo. Decirle que no puede hacerlo es ir en contra de las Escrituras. El problema eran sus motivaciones. John Stott comenta, dice, la piedad hipócrita es ostentosa, motivada por la vanidad y recompensada por los hombres. Es una piedad ostentosa que es motivada por la vanidad y recibe su recompensa de los hombres. Mientras que la piedad cristiana es secreta, motivada por la humildad y recompensada por Dios. La vanidad era la motivación de estos hombres. Y ahí estaba el problema. Ellos buscaban recibir la recompensa de sus contemporáneos. Querían ser exaltados y alabados por cuán piadosos eran. Y esa recompensa la recibían. El texto nos dice, no seáis austeros como los hipócritas. La palabra aquí, austero, como lo traduce literalmente la NBI lo traduce, no pongan caras tristes. Eso es lo que significa la palabra. Lo que hacían los hipócritas es que ponían caras tristes, se demudaban la cara, para hacer visible a los demás hombres que estaban ayunando y los demás dijeran, wow, qué hombre tan espiritual, qué hombre tan piadoso, mira cómo está demacrado. Estos hipócritas eran unos actores, y de ahí viene la palabra hipócritas, de esa raíz, de ahí viene, la palabra actores, viene la palabra hipócritas, que es donde traducimos la palabra hipócrita. Significa lo mismo, un actor es un hipócrita. Ustedes saben que los actores lo que hacen es actuar, ¿no? Hacer algo que no son ellos. Sus ayunos eran una actuación, esos eran sus ayunos. Ellos ayunaban de forma teatral, para luego recibir el aplauso de los hombres como si de una función de teatro se tratara. Así que eran buenos actores,
pues engañaban a la gente. Convencían a la gente, eso lo convertía en buenos actores. Pero en privado eran unos completos impíos. Aunque en público actuaran como grandes hombres piadosos. Ahora bien, ¿qué es mejor? ¿Ser recompensado por los hombres o ser recompensado por Dios? La respuesta es obvia, ¿no? Ser recompensado por Dios. Sin embargo, nosotros constantemente buscamos la recompensa de los hombres. Porque no solamente estamos señalando al judaísmo del primer siglo. Nosotros somos esos hipócritas también. Que buscamos la gloria de los hombres, la recompensa de los hombres, en vez de buscar la recompensa de Dios. Nosotros debemos actuar de forma tal que en todo, mis hermanos, en todo, busquemos la gloria de Dios. Nuestro trabajo en el reino no debemos hacerlo para recibir la recompensa de los hombres. Debemos predicar para la gloria de Dios y no para que los hombres digan, wow, el hermano predica muy bien. Debemos venir a la iglesia para la gloria de Dios y no para que los demás digan, el hermano es fiel en la iglesia. O para que los demás no hablen de que, uy, me senté en la iglesia hoy. Debemos ofrendar a Dios para la gloria de Dios y no para que los demás vean cuán voluminosas son nuestras ofrendas. Debemos servir para la gloria de Dios y no para que los hombres lo vean y digan, este hermano, ¿cómo sirve? Debemos mortificar nuestro pecado para la gloria de Dios y no para ser recompensados por los hombres. Incluso, mis hermanos, nuestras publicaciones de redes sociales, ¿qué es lo que buscan? ¿La recompensa de los hombres o la gloria de Dios? Y eso es exactamente a lo que apunta el texto. Este texto apunta a la verdadera religión. La falsa religiosidad busca el reconocimiento de los hombres. La verdadera religión apunta a la gloria de Dios. Así que vivamos para la gloria de Dios, que nuestra religión sea sin hipocresía, sin actuación, sin fingimiento, sino que sea para la gloria de Dios. Y eso nos conduce a nuestro tercer punto, el ayuno del creyente. Pero tú, mi hermano, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Queridos hermanos, que los demás no se den cuenta de tus obras. Actúa de tal manera que las personas no se den cuenta de tus limosnas, ni de tus oraciones, ni de tus ayunos. Que tu único interés y tu único foco sea la gloria de Dios. Cuando vivimos para la gloria de Dios, dejamos de poner nuestra mirada en la recompensa de los hombres. Cuando vivimos para la gloria de Dios, no nos interesa publicar nuestra vida piadosa, hacer trompeta de nuestra piedad. Cuando vivimos para la gloria de Dios, dejamos de interesarnos de buscar la gloria de los hombres. Eso es vivir para la gloria de Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Aplícala a nuestras vidas, Señor. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.